aprender a contemplar la hermosura del Evangelio. Veíamos la imagen, ahí podemos ver un cuadro, ¿no? Ahí veíamos la imagen de, ¿se acuerdan de Filipenses? ¿Quién lo va buscando ya? Filipenses 2, del 6 al 8. Ahí Pablo comienza a darnos, a pintar un cuadro realmente de lo que el Señor hizo por nosotros, de la grandeza de nuestro Señor Jesús. Y el que lo tiene, ¿lo tenés? Léelo. Filipenses 2, del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense el cuadro que nos está pintando el apóstol Pablo. En primer lugar, él dice que vino a la tierra, se humilló hasta lo sumo. ¿Para qué? Para morir en la cruz por pecadores indignos que no merecían ser salvos. Pero no solamente queda ahí el pasaje, no solamente queda en la muerte del Señor Jesús. ¿Qué sigue diciendo Pablo? ¿De qué habla? Les doy una ayudita. De su resurrección. O sea, si hay muerte y quedó muerto y no hay resurrección, entonces, como decía Pablo a los corintios, realmente somos los miserables, lo más digno de lástima de todo el mundo, porque si no hay resurrección no hay victoria. Entonces, el Evangelio es que el Dios Todopoderoso se hace hombre, toma forma humana para, con una misión, rescatar a su pueblo y morir en su lugar. Y la victoria, ¿cuál es? Que Dios quedó satisfecho y resucita a su Hijo. Él, mismo Señor Jesús decía, dice, de mí mismo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces la resurrección es un factor importante para la vida del cristiano. La victoria se ganó en la cruz a la muerte. Esa muerte fue vencida por la misma muerte del Señor Jesús. Y Dios quedó satisfecho con la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué pasó? Resucitó. ¿Y ahora dónde está? ¿Cómo Pablo lo dice? Sentado a la diestra del Padre. Exacto. Su exaltación. Pablo y todo lo que nosotros estuvimos viendo acerca del Evangelio es esta hermosura de este cuadro perfecto realmente de la obra más grande y maravillosa vista jamás. No hay un paisaje tan hermoso como mirar en las páginas de las Escrituras el Evangelio. La muerte, resurrección y exaltación de nuestro Señor Jesús. El apóstol Juan nos enseña en su primera carta a contemplar ese amor. Fíjense ahí, en 1 de Juan 3, del 1 al 3. 1 de Juan 3, del 1 al 3. ¿Qué dice? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El apóstol Juan nos lleva a contemplar ese amor. Otra traducción dice lo siguiente: miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado, hasta llegar a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Entonces, en primer lugar, nosotros pudimos ver el poder del Evangelio, es poder contemplar, mirar, admirar esa obra de salvación. En segundo lugar, vimos lo siguiente. ¿Qué sucede cuando contemplamos la gran salvación? ¿Qué sucede cuando contemplamos la gran salvación? Ahí lo escribía el autor del libro, podíamos descansar y regocijarnos.
¿Se acuerdan? Todo esto estoy haciendo un repaso de la semana pasada. Es descansar y regocijarnos. Esta salvación es tan segura que el Señor Jesús, ahí no lo vamos a leer, pero ahí en Juan 10, 27 al 30, le decía y les afirmaba a los discípulos, ¿qué cosa? Que nadie los iba a arrebatar de su mano. Por eso podemos contemplar esa salvación tan grande y preciosa. Nadie nos arrebatará de su mano. Como lo expresa Pablo ahí en Romanos 8:39, dice que no hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada creado, absolutamente nada. Y recuerden, si nosotros vemos todo lo que es Romanos, específicamente capítulo 8, y comienza a hablar ni ángeles, ni potestades, ni principados, o sea, ni espada, ni peligro, ni persecución, no hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿cuál es también la base de esa confianza que nadie nos va a separar del amor de Dios? Si se acuerdan del librito, una de las confianzas, vamos a ir rápido porque si no yo lo digo. Una de las confianzas que tenemos es el veredicto que Dios dio. Dios dio un veredicto. Somos perdonados. Sin ese veredicto, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la afirmación en el suceso de Jesús? ¿Cuál es esa afirmación de ese veredicto que Dios dice, perdonado? Consumado es. Y la resurrección, volvemos a lo mismo, la resurrección es la garantía. Él quedó satisfecho. Y hoy aquellos que vienen en arrepentimiento y fe, Dios puede decir, al ver la obra de su Hijo Jesucristo, Él baja el martillo y dice, perdonado. Porque alguien pagó. Un sustituto ocupó ese lugar que nosotros merecíamos. La otra cosa que habíamos visto, ahí en Juan, si quieren anotarlo, Juan 14, 27, una de las cosas que el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz es a través de su muerte y su resurrección. Esa paz que tenemos con Dios. Esa paz que tenemos con Dios. Nadie podía lograr esa paz entre Dios y el hombre. Solamente tenía que ser Dios mismo. Pero a su vez tenía que ser un hombre para que Él esté andando perfectamente. Dios hecho hombre pudo restablecer la paz que nosotros habíamos perdido. Otra de las cosas que habíamos visto al ver este precioso evangelio, o sea, cómo podemos descansar, cómo podemos gozarnos, también hay que acordarse de que no nos merecíamos esa salvación. Cada uno de los que estamos sentados acá, cada uno de nosotros, nadie merecía ser perdonado. Fue todo por gracia, comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Y eso nos había llevado a por qué debemos amar a nuestros hermanos. ¿Se acuerdan por qué debíamos amar a nuestros hermanos? Creo que el primer mandamiento que hizo el Señor. Primera de Juan 4:21. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Siempre nosotros, conectémoslo siempre con el Evangelio. Está bien, por ejemplo, lo que decía mi mamá, es un mandamiento, yo tengo que amar a mi prójimo. El segundo mandamiento, tengo que amar a mi prójimo. Eso es para toda la humanidad. La humanidad tiene que amar a su prójimo, es un mandamiento. Que no lo hagan es un pecado y están condenados. Los cristianos deben obedecer eso, amar al prójimo. Pero acá, ¿qué es lo que dice? A través del Evangelio, cuando nosotros nos vemos en la misma posición que nadie merecía esa salvación, ¿qué dice 1 Juan 4:21? Nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se acuerdan? ¿Por qué más debíamos amar a nuestros hermanos? Se lo digo.
adoramos al mismo Padre. Habíamos visto, fuimos redimidos por la sangre de Cristo. En primera de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo Dios nos amó? Veamos el Evangelio. Nos lleva siempre al Evangelio. Queremos ver cómo debemos amar a un hermano. Debo ver la obra del Señor Jesús por mí. Entonces, eso me da la pauta para cómo debo yo amar a mis hermanos. Ese gran amor no lo vamos a poder igualar. No vamos a poder morir por nuestros hermanos, para redimirlos. Él murió por su pueblo para redimirnos. ¿Y qué pasó? Buenas. ¿Y qué pasó? Así como Él nos amó de tal manera, así nosotros debemos amar. Entonces, la otra cosa que podemos ver una vez que nosotros entendemos, empecemos a contemplar ese cuadro, esa muerte, esa resurrección, esa ascensión, esa exaltación, al ver ese amor tan grande que Dios nos ha dado al entregar a su propio Hijo por pecadores que estábamos todos en la misma condición, nosotros tenemos una gran noticia para el mundo. Y el otro punto había sido compartir las buenas nuevas. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos en Lucas 24:48? Lean Lucas 24:48. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿24:48? Y vosotros sois testigos de estas cosas. Por eso, Lucas 24:48. Esa. Está bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Ustedes son testigos de estas cosas. Ustedes son testigos de estas cosas. ¿De qué cosas? De lo que se vio y vivió, la cruz, la muerte, resurrección. Vieron la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vieron ese plan de redención. Exactamente pasa lo mismo con nosotros. Nosotros no vimos con nuestros ojos esa redención a través de su Hijo Jesucristo, como los apóstoles. Pero sí tenemos todas las escrituras completas. Ahí donde nosotros podemos ver desde Génesis a Apocalipsis ese plan de redención que Dios había prometido. ¿Se acuerdan como yo les había enseñado la otra vez? En Génesis 3:15, cuando Eva pecó y cuando viene el juicio de Dios, le dice a la serpiente, ¿qué cosa Dios? Que dice que ella la va a morder en el calcañar. ¿Quién? ¿Eva? La serpiente. ¿A quién? Eva la aplastará la cabeza. No, la simiente. La simiente. La simiente de la mujer. Claro, ¿se acuerdan? La simiente de la mujer. Iba a nacer la simiente de la mujer y le iba a aplastar la cabeza y Satanás le iba a morder el calcañar. ¿Quién es la simiente de la mujer? Según Pablo en Gálatas, Cristo es la simiente. Se cumple ahí la obra de Dios, esperada desde Génesis 3, hablada por Moisés a través de los 5 libros del Pentateuco, hablada a través de los Salmos, de los Proverbios, los profetas, y cuando vino la consumación, los apóstoles vieron con sus propios ojos y fueron testigos. Ahora nosotros somos testigos de estas buenas noticias. Por eso Mateo 28:18 le dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad, porque Cristo había cumplido la obra. Su muerte, su resurrección. Ya Él es el Rey.
del reino de Dios. Y iba a empezar ahora, iba a ascender a los cielos frente a los ojos. Pero ya toda la autoridad le había sido dada sobre el cielo, sobre la tierra. Toda la autoridad tiene Jesús. Y por esa autoridad dice a sus súbditos, que somos nosotros, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Muy rápidamente. Ahora nos tocaba anhelar a Jesús. Otra de las cosas que hace el poder del Evangelio, la transformación, es poder anhelar a Jesús. Poder anhelar a Jesús. Dice el autor del libro, finalmente el Evangelio debería causar que anhelemos el día en que regresara nuestro Rey Jesús para establecer su reino entera y finalmente para siempre. Eso es lo que nos lleva a hacer el Evangelio también. Acuérdense, a ver y amar ese Evangelio, esa gran, la consumación de lo que Dios había prometido, verlo, admirarlo, admirar también a través del Evangelio, amar, mejor dicho, a nuestros hermanos, a predicar el Evangelio, pero a su vez anhelar la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Anhelar a ese Rey glorioso que hizo posible nuestra salvación, nuestra reconciliación con Dios. Pero antes de ver el anhelar a Jesús, veamos un error que debemos evitar. Si leyeron el librito, me pueden decir cuál es el error que nosotros debemos evitar. ¿Se acuerdan? ¿Lo leyeron? ¿Saben por qué voy muy rápido? Porque quiero hacer la prueba. Les digo, anhelar a Jesús, solo porque viviremos en un mundo donde la maldad será conquistada y reinará la justicia y todo será bueno en gran manera. Tener ese anhelo no está mal, pero no debe ser la motivación de nuestro corazón. De estar acá, en ese mundo perfecto. Es verdad todo eso. Fíjense ahí en esos pasajes. Primera Apocalipsis 21:4. ¿Qué dice? Y otro busque Primera de Corintios 2, del 9 al 10. ¿Qué dice Apocalipsis? Jugará Dios toda lágrima en los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Se dan cuenta? O sea, es realmente para gozarnos. Va a haber un día que va a pasar que Dios mismo va a enjugar, va a secar las lágrimas de nuestros ojos. Todo dolor no va a existir más. Es una verdad gloriosa que debemos anhelar. Pero no es lo primero, no es lo principal. ¿Qué dice 1 Corintios 2, del 9 al 10? Bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bien, ¿se dan cuenta? Fíjense cómo el apóstol Pablo hablaba a los corintios. Dios ha preparado cosas que ni oído, ni ojos vieron, ni aún se imaginan cuando habla acá de entrado al corazón del hombre. O sea, no nos podemos imaginar la perfección, porque nosotros seguimos viviendo en pecado. Somos redimidos, estamos redimidos. El pecado no es nuestro rey, no es nuestro amo. Fuimos libertados del pecado, pero seguimos pecando porque estamos siendo perfeccionados. Estamos siendo hechos por medio del Espíritu Santo, estamos siendo santificados, perfeccionados a la imagen de su Hijo Jesucristo.
Pero mientras tanto seguimos luchando con el pecado. Por eso no podemos tener imaginación de esa perfección, de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. ¿Por qué? Porque aún nuestros pensamientos son pecaminosos, están corrompidos. Solamente podemos verlo a través de las páginas de las Escrituras. Pero aún así, Pablo dice que hay cosas que no entendemos. Entonces, viendo que no es anhelar, está bien anhelar todo esto que vimos, pero no es el objetivo. ¿Cuál es nuestro mayor anhelo? Ver a nuestro gran Rey. Fíjense la oración de Jesús, ahí en Juan 17, 24. Dice, yo lo voy a leer porque lo tengo en otra versión. A ver. Sí, me parece que esa es la versión de la Biblia de las Américas. Dice, Padre, la oración de Jesús, ahí en el aposento alto con sus discípulos. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. ¿Cuál es el propósito? Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la oración de nuestro Señor Jesús. Que estén conmigo para que vean mi gloria, dice el Señor Jesús. Mis hermanos, si el Padre escucha al Hijo, el Padre escucha al Hijo y le ha dado un pueblo para que lo adore, lo exalte. Nosotros fuimos comprados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús para ver su gloria, para admirarlo, para contemplarlo, para exaltarlo. Ese es nuestro mayor anhelo. Eso es lo que nuestro corazón debe anhelar. Ver, estar, tener un corazón que explote, decir, Señor Jesús, ven, porque quiero verte y adorarte y exaltarte y darte toda la gloria por la salvación que nos ha dado. Nos ha dado una salvación tan grande que nosotros no lo podíamos lograr. Y la oración de Jesús ha sido contestada. ¿Por qué? Porque tenemos todavía todas las cartas que podemos ver del Nuevo Testamento. Podemos ver, como vamos a ver ahora, Apocalipsis, tenemos cómo grandes multitudes adoran a ese Cordero. Es maravilloso. Y Juan, fíjense que Juan pudo ver por un momento ese día maravilloso. Vamos a leer varios pasajes. Apocalipsis 7, del 9 al 12. ¿Quién lo quiere leer? Otro busque Apocalipsis 19, del 1 al 8. ¿Quién tiene Apocalipsis 7? Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palomas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que pudo ver por un momento Juan. Dice que ahí estaba, miré, dice, y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie ante el trono, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesús. Ese Cordero. Obviamente que Apocalipsis tiene muchas figuras que nos llevan al Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver acá en Apocalipsis
de una, cuando dice, y vi una gran multitud que nadie podía contar. ¿Qué les hace recordar eso? A la promesa que Dios le ha hecho a Abraham. A ti te daré grandes naciones. Una nación grande saldrá de ti. ¿Por medio de quién? De la simiente de Abraham. Cristo. Cristo hizo posible que todos esos pueblos redimidos por su sangre, que vinieron a Él en arrepentimiento y fe, ahora estén, como vio en un futuro, Juan vio a esos pueblos que nadie podía contar, porque eran numerosos, honrando y exaltando a nuestro Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 19? Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ellos. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes, y oíd como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le han concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mis hermanos, ya, enseguida, ¿cuál es nuestro pensamiento? Vemos, ¡ay, la gran ramera! Porque buscamos esas cosas. Acá hay algo más que sobrepasa esta institución, o no es más que institución, sino es una filosofía, no vamos a entrar en escatología, pero acá lo que apunta es que todos estaban adorando a aquel que merece y le pertenece toda la gloria, el poder, nuestro Dios, que lo hizo posible a través de su Hijo Jesús. Obviamente, todos los seres vivientes. Obviamente que tenemos para sacar un montón de estos dos pasajes, ¿no? Pero nosotros acá vemos cómo pudo ver un pantallazo Juan, ese hermoso momento que va a suceder y va a disfrutar todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados van a disfrutar de esto. Van a disfrutar de eso. Es precioso, ¿no? El Evangelio nos lleva a anhelar ese día. Y busquen ahí, yo lo voy a leer para enfatizar algunos puntos. Romanos 8 del 15 al 26. Fíjense cómo el Evangelio nos lleva a anhelar ese día. Dice, pues no habéis recibido, versículo 15 de Romanos 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Nosotros recibimos el espíritu de adopción, no el de esclavitud. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Es su Espíritu que nos enseña que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice Pablo, también ¿qué cosa? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues
tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este pasaje, este versículo es precioso, porque es lo que decíamos hoy. Contemplar ese cuadro, ese evangelio perfecto. Al ver lo que Dios ha hecho por nosotros, que nadie podía hacer. Poder ser otra vez amigos de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesús. Realmente las cosas, las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. Gloria que ahora nosotros podemos ver en pantallazo nomás, como leíamos recién en Apocalipsis y en otros pasajes más de las Escrituras. No son comparables. Dios ha hecho esto por pecadores que le han dado la espalda, se han amado a sí mismos, nunca han querido exaltarlo, y si lo han hecho para su propia gloria, pero Dios se hizo hombre, anduvo perfectamente, Él sí, Jesús hombre, amó al Señor, a su Padre con todo su corazón, toda su mente, todas sus fuerzas. Cosa que no podemos hacer ningún ser humano porque estamos en pecado. Y Él se entregó a morir por pecadores que no podían amarlo. Quería decir algo. Sí, dale. Que no tenía pecado, dice la palabra, se hizo pecado. Claro, vos fíjate, está buenísimo ese pasaje, porque el Señor Jesús tomó nuestro pecado. Porque nosotros tenemos que interpretar el pasaje bien, porque lastimosamente la traducción a veces no interpreta bien. Porque en sí no es que Él se hizo pecado como pecador. Porque Él no tenía nada que ver con pecado. Él es sin pecado, como le dice el mismo pasaje. El tema es que Él tomó el lugar de ese pecador. Tomó el lugar de ese pecador. Es más, Dios dice que Isaías habla que lo condenó al Señor Jesús ahí en Isaías como un pecador. El veredicto que Dios Padre le hace al ocupar el lugar Jesús es tomarlo como un pecador. Y darle la espalda y juzgarlo y castigarlo. Por eso realmente es valiosísimo el Evangelio, porque no solamente el Señor Jesús toma nuestro lugar, toma nuestra condición, Él toma nuestro pecado y a nosotros nos da su obra perfecta. Como decíamos, ¿se acuerdan? Hay un cambio de expediente. Todas sus cosas buenas, ese amor perfecto es transferido a nuestra cuenta y todo nuestro pecado es transferido a la cuenta de Jesús. Y Él es castigado. Y Él es castigado. Y nosotros perdonados. Y ahora Dios nos ve como si viese a su Hijo Jesús. Entonces, eso es lo que, cuando nosotros vemos eso, ahí entendemos lo que el apóstol Pablo dice. Las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción en la gloria, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice Pablo, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué gemimos? Esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de alguna manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mis hermanos, esta es una clara, pero realmente otra pintura que nos da Pablo. Aún la creación desde Génesis, que fue sujeta, ¿se acuerdan que cuando Adán y Eva pecan, es maldita la tierra? Está sujeta a maldición la tierra. Y la tierra gime para ver realmente esos creyentes redimidos, transformados, glorificados. Nuestros cuerpos anhelan que realmente seamos libertados del pecado totalmente. Que el pecado no tenga nada que ver ya con nosotros. Y recibir ese cuerpo glorioso que el Señor Jesús prometió, y lo vemos, porque el Señor Jesús, Él resucitó y aún está. Cuando nosotros lo veamos, lo vamos a ver con sus manos agujereadas, con su costado también abierto. Y vamos a exaltar su nombre por toda la eternidad. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Eso es lo que debe arder en nuestro corazón. El Evangelio nos lleva a anhelar a nuestro Señor Jesús. Claro. Él no sabía en qué él estaba presionado. Como le decía en su carta, le decía, no sé qué elegir. Si quedarme con ustedes o ir a ver, o sea, ahí estar en la presencia del Señor. Ambas cosas que puso en estrecho. Exacto, apremian, dice, me apretan de tal manera que no sé qué hacer, dice. Obviamente que estar con el Señor, decía, es mejor. Pero si estoy con ustedes, ya era mejor para ellos porque iba a ser de bendición para la iglesia. ¿Qué corazón? ¿Por qué? Porque debemos entender el Evangelio, vivir el Evangelio, anhelar el Evangelio, mirarlo cada día. El Evangelio no es solamente para predicar y se terminó. Predico en la calle, se terminó, se arrepintieron de sus pecados y se terminó el Evangelio. El Evangelio es vivirlo cada día. Vivirlo cada día. Porque nos lleva a anhelar que el Señor Jesús regrese por segunda vez para verlo y exaltarlo por la eternidad. Y así terminamos lo que es el libro del Evangelio. Y ahora viene lo mejor. ¿Entendieron? Si estuvieron atentos más o menos, le estuve diciendo cómo es, cuál es la estructura para predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan cuál era lo primero? Dios. Segundo, chan, 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 hombre. Tercero, Cristo. Porque el pecado está dentro del hombre. Cuarto, respuesta. Esa es la estructura de predicar el Evangelio. Dios, ¿se acuerdan? Así como se deben predicar el Evangelio. Dios, el hombre, Cristo y respuesta. Ahora, vamos a desarrollar esto. Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que empezar por Dios? ¿Saben qué me hace acordar? Cuando yo iba a la escuela, que el profesor miraba y uno estaba mirando a cualquiera. No me toque. Sí. Claro. ¿Cuántas veces escuchamos el Evangelio? Dios es el creador y dueño de todo. Por eso se empieza por Dios. Dios nunca perdió
el mundo, como muchos creen, que cuando lo perdió en el jardín del Edén y Satanás tiene ahora, como dicen, Satanás tiene las llaves del mundo y ahora Dios no tiene nada que ver. No, Dios nunca perdió la autoridad del mundo. Él es el dueño del mundo y nunca lo dejó de ser. Nunca lo dejó de ser. Es el dueño absolutamente de todas las criaturas que nacen en la tierra. ¿Qué más? ¿Qué debemos hacer con Dios? Solo a Él le debemos honra y también rendirle cuentas. Toda la humanidad va a ser juzgada también. A Él se le da toda la gloria, toda la honra. Y a Él hay que rendirle cuentas. A Él la humanidad entera. Les guste o no les guste, crean o no crean. Esa es la verdad. Él es digno de toda honra y de toda adoración. Y a Él hay que rendirle cuentas. ¿Y cómo es Dios también, aparte de Dios ser amor? ¿Qué es Dios? Dios es el juez, un juez justo. ¿Entienden esto? Es un juez justo. ¿Por qué? Porque nos va a juzgar a todos. Va a juzgar a todas las personas. Exacto. Cada uno según sus obras. Dios los va a juzgar. Porque Él es el creador y el dueño de todo. Todos los hombres le deben adoración, le deben exaltación, le deben también que rendirle cuentas. Y si no lo hacen, Él es el juez justo, que se van a presentar delante de su presencia a rendir cuentas. Exacto, va a abrir el expediente y va a salir. Todo lo que nosotros hemos hecho, pensado, hablado, todo está escrito. Y eso se va a exponer. Y eso se va a exponer. Entonces, esa es la estructura, Dios. Así es como se empieza a predicar el Evangelio, mostrando quién es Dios. ¿Se entiende? ¿Quién es Dios? En segundo lugar, habíamos dicho, hombre. ¿Qué podemos decir del hombre? El hombre es pecador. En primer lugar, ¿por qué? ¿Cómo es Dios? Santo, el dueño de todo. ¿Qué Él merece? ¿Y el hombre qué hizo? ¿Qué hizo? Romanos. El hombre no glorificó ni glorifica a Dios. El hombre ni glorifica a Dios, sino que busca su propio beneficio. Peca. Pecó y peca. Acá tendría pecó y peca. Porque no exalta el nombre de Dios. No se somete a Dios. No le honra como a Dios. Y vuelvo a repetir, y muchas veces si lo hace para buscar su propio beneficio, no para darle la gloria a Dios. Por eso Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. ¿Entienden? ¿Qué más podemos decir del hombre? ¿Cómo es el hombre? Aparte de pecador, todo, ¿qué es el hombre? ¿Cómo dice Dios que es el hombre? El hombre es culpable. Al no glorificar a Dios, el hombre es culpable. El hombre es culpable. Es culpable y debe ser juzgado y castigado en el infierno por siempre. Eso es lo que es el hombre. El hombre no glorifica a Dios, peca, busca su propio beneficio. El hombre debe ser juzgado porque es culpable.
y hay un castigo. ¿Cuál es el castigo? La muerte eterna. La muerte eterna, que se describe, el Señor Jesús lo describe. Fíjense que es importante esto, porque el Señor Jesús es Dios. Y Dios sabe cuál es el castigo del hombre. Y fue Jesús, Dios, quien habló sobre el infierno. Porque Él sabe. Una de las cosas con respecto al hombre es que si Él tomó el lugar por nosotros en forma de hombre, en la condición de hombre, y se humilló a sí mismo. Pero te me estás adelantando, te me estás adelantando. Te me estás adelantando. Después sí te digo, bueno, habla. Viste que dice que el anhelo, Claro. el espíritu te anhela celosamente. Claro, pero te me está adelantando. Nosotros ahora estamos viendo la estructura de predicar el Evangelio. Es Dios, ahora el hombre, vemos la culpabilidad del hombre. Por no exaltarlo, Dios tiene que juzgarlo. ¿Se acuerdan de algo más que decía el libro? ¿No? ¿Podemos cerrar acá entonces? Entonces, hasta acá lo que vemos, ¿qué es? Es una mala noticia. ¿Por qué es una mala noticia para la humanidad? Déjame decir, ¿por qué es una mala noticia? Porque nosotros estamos diciendo al hombre, mira, Dios es el dueño absoluto de todo. Dios, a Él se le debe la honra, a Él se le debe la exaltación, la obediencia. El hombre, vos sos pecador, vos no buscás la honra, vos no buscás perfectamente, porque Dios es perfecto y perfectamente se debe buscar a Dios. Entonces todo hombre queda descalificado. Entonces mereces el castigo. Entonces, esta es una mala noticia. ¿Por qué es una mala noticia? Porque hasta ahí el hombre es condenado. Ajá. Bueno, se habla de Cristo. No, todavía no. Pero ¿por qué es una mala noticia para el hombre? Porque es condenado. ¿Por qué? Está enemistado con Dios. Dios es su peor enemigo. Dios es su peor enemigo. Dios es su peor enemigo, porque el hombre se rebeló contra Él. Es Él quien quiso y quiere que Dios sea su peor enemigo. Su peor enemigo. Por eso la paz vino a través de Jesús. Cada uno que nace en esta tierra es enemigo de Dios. Y es una mala noticia. Es una mala noticia. Entonces, a la persona esta es tu condición. ¿Se entiende? Esta es tu condición. Dios es tu peor enemigo. Y yo no quiero enfrentarme con Dios como mi peor enemigo. Mis hermanos, tenemos el Antiguo Testamento para ver a Dios juzgando a los pueblos. ¿Para qué está todo eso? Dios no cambia. Dios en el Nuevo Testamento no se convirtió en bonito. Leíamos, creo que el miércoles fue que leíamos que en Hebreos, cuando termina Hebreos, en el capítulo 13, que habla, que dice, Dios es fuego consumidor. Lo dice el Nuevo Testamento. Dios no cambia. Entonces, Él es su peor enemigo. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Tercer punto. ¿Qué? Cristo. ¿Qué hizo Cristo? En primer lugar, ¿qué hizo Cristo? Son tres cosas. Primero, ¿qué hizo Cristo? Vivió, o sea, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, cosa que nosotros no podíamos hacer. Él vivió una vida perfecta, cosa que ningún ser humano puede hacer. Es muy importante, por eso era necesario un hombre. Por eso era necesario un hombre que viva sin pecado. Nosotros, todos desde que nacemos, pecamos. Si no, pregúntense, ¿por qué los chicos de chiquito mienten y nadie les enseñó a mentir? O a rebelarse contra los padres y nadie le enseñó a rebelarse.
Porque muchas veces podemos decir, no, los psicólogos lo que dicen es, no, en la sociedad en que está, en el mundo donde está, en ese contexto donde está, esa es la culpa del chico porque el chico es así. Pero por más que sea una familia cristiana y obedezcan y sean padres piadosos, los chicos siguen siendo rebeldes, mentirosos. O sea, ¿por qué? Porque manifiestan su corazón. Manifiestan su corazón. Entonces, Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Fíjense en los chicos. Cristo vivió una vida perfecta para los chicos. Él se sometió a sus padres perfectamente. Lo que un niño no puede hacer, Cristo lo hizo por ese niño. Porque Él aún de su niñez vivió perfectamente. Vivió perfectamente. ¿Qué más hizo Jesús? Aparte de vivir, ¿qué más hizo? Murió como un culpable, siendo Él inocente, tomando nuestro lugar. Él se ofrece a Dios. Por eso en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver todos los sacrificios y lo que era el cordero y la preparación y como una víctima inocente que no tenía que ser sin defecto. Nosotros podemos ver en Malaquías que Dios está hastiado porque los israelitas estaban presentando porquerías, eran corderos con defecto, le presentaban lo peor a Dios y Dios necesita lo mejor, sin defecto. Cristo, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Él es perfecto, vivió perfectamente y murió como un culpable. Él recibió la sentencia, lo que el hombre no podía hacer. Cristo se para delante de su Padre y Él dice, a mí yo quiero cargar su culpa, su pecado, quiero cargarlo en mi cuerpo, castígame a mí. Cristo recibió en su propio cuerpo el castigo que nosotros merecemos. El castigo que nosotros merecemos. Él es nuestro sustituto. Así como debían presentar el cordero ante el sacerdote, aquellos que pecaban, ¿se acuerdan más o menos qué debían presentar? Eran dos corderos. Uno que iba al sacrificio. A ese lo iban a sacrificar, lo iban a matar y de él tenía que chorrear la sangre. El otro era el que se imponía las manos, el pecador, se transfería la culpa al cordero y lo largaban al desierto, alejado de la presencia de Dios. Eso es lo que pasó en la cruz. Cristo es el cordero que es sacrificado por nosotros. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y es el segundo cordero. El hombre puede ir a Cristo, transferir a Él la culpa, nuestra culpa, transferirlo, porque Él fue abandonado por el Padre. Por eso Cristo clama, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo estaba cumpliendo lo que esos dos corderos representaban. ¿Se entiende? Es muy importante para ver realmente el significado del Evangelio. Cristo vivió perfectamente, murió como un culpable siendo inocente. ¿Y qué más? Resucitó de entre los muertos y ahora vive a la diestra del Padre. Dios quedó satisfecho. Dios quedó satisfecho. Y en cuarto lugar, respuesta. ¿Qué debe hacer la persona? Antes. ¿Cómo? Exacto. Fe. La fe es volverse a Jesús y depender de Él para salvación. Como decía el autor, cuando nosotros estemos parados frente al trono de Dios, siendo juzgados, lo único que podemos hacer es apenas levantar nuestros ojos y señalar a Jesús. Él es el que pagó todas mis culpas por mí.
yo no hice nada. Lo único que podemos hacer. Y el hombre que viene en arrepentimiento, también arrepentimiento y fe, pero el hombre viene en fe diciendo, Él, solo Él pagó mis culpas, solo Él, yo dependo solamente de Él. Yo no me puedo presentar delante de Dios, soy culpable. La obra de Cristo es perfecta. Tú quedaste satisfecho con tu Hijo Jesucristo. Lo único que es, creo en la obra del Señor Jesús, nada más. Y me vuelvo y veo la cruz, y veo y realmente lo exalto, porque no tengo nada más. Así como decía el mismo Señor Jesús en Juan 3, hablando con Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente a los cielos. ¿Se acuerdan de ese episodio? Cuando los israelitas cayeron mordidos por la serpiente. Lo único que podían hacer no eran ponerse vendas, estaban por morir. Debían solamente ver esa cruz. Y eso es lo que se debe hacer. Ver a Cristo, que Él pagó todas mis culpas. ¿Y qué más dijimos? El último de todo, arrepentirse. Es volverse del pecado. Es odiarlo y decidirse a olvidarlo con la ayuda de Dios. Es dar la vuelta. Yo amaba el pecado, seguía el pecado, ahora con fe veo la obra del Señor Jesús. Él es mi Salvador. Él es el que pagó mis culpas. Yo soy culpable, merecedor de... Ese era mi lugar. Ahora le estoy dando la espalda al pecado. Y ahora el pecado se convierte en mi enemigo. Dios es mi aliado ahora. Dios es mi amigo a través de la obra de Jesús. Antes era yo aliado con el pecado. Dios era mi enemigo. Dios hace esa obra que nadie podía hacer. Ahora yo puedo ver la obra de Cristo, darme vuelta, verlo, admirarlo, darle gracias a Dios por esa obra perfecta. Ahora, como somos aliados, Él me ayuda a vencer el pecado. Él me ayuda a vencer el pecado. Mis hermanos, eso es el Evangelio y cómo debemos predicarlo. ¿Se acuerdan cómo era la estructura? Dios. Mis hermanos, termino con esto. Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por la obra perfecta, increíble y maravillosa que has hecho por nosotros, pecadores. Señor, te pedimos que si hay personas que todavía no te conocen, Dios, se ha predicado tu palabra, se ha predicado el Evangelio. Señor, que puedan mirar a tu Hijo Jesús, que ha muerto en su lugar, para que ellos puedan reconciliarse contigo, Señor. Nosotros te agradecemos, Dios, porque has hecho una obra que nosotros no podíamos hacer. Y gracias, porque nadie nos apartará de tu amor. Nadie nos arrebatará de tu mano. Gracias porque tú eres ahora nuestro amigo, nuestro aliado, eres nuestro Padre. Y nos ayudas a través de tu Espíritu Santo a batallar contra el pecado que está asediándonos todos los días. Ayúdanos, Señor. Danos fuerzas. Y danos fuerza, Señor, y para cuando hablemos de tu palabra, que hablemos y prediquemos tu palabra para que otros puedan creer en este precioso Evangelio. Señor, gracias por tener tanta compasión. Te adoramos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.